ya conversando y empezamos una entrevista con el dirigente del Partido Humanista, Daniel Roca. Y vamos a enfocar también este tema porque, y esto es importante, a veces hemos tenido algunas discusiones, y porque yo me inclino mucho a que las vacunas han sido la causante de la mayor cantidad de muertes. Y bueno, y sí, en última instancia, hemos llegado al acuerdo que tanto el tema es que podrían considerarse vacunas que podrían no hacer daño al ser humano, por ejemplo, por las características que tiene la vacuna rusa y la vacuna china, no por una cuestión ideológica, sino porque estas vacunas en alguna medida se parecen al conjunto de las vacunas que ha usado la humanidad por tantas décadas y que han salvado tantas vidas, porque el problema que acarrea tanto AstraZeneca como Pfizer, que es parte de un experimento génico, este famoso ARN mensajero, que sin duda ninguna es una enorme improvisación, más allá del dinero que esto le trae a estos laboratorios, a estas farmacéuticas, ¿no? Daniel, digamos, la Argentina vivió de otra manera este panorama, por ejemplo, aunque te trastoca un poco lo que habíamos conversado hoy. Bueno, en el caso puntual de argentinos, sí, al principio tuvo un acuerdo con Rusia, por lo tanto, y con China, por lo tanto recibieron vacunas que se hicieron con los métodos tradicionales, y luego finalmente hubo mucha presión de los medios que hoy están con Javier Milei, o sea, de la parte oligárquico-burguesa argentina, para que entrara Pfizer. Parecían todos lobistas de Pfizer y finalmente esa vacuna entró, ¿no? Ahora, eso es lo que pasó en Argentina. Ahora, nosotros me parece que para analizar estos temas tenemos que tener 3 o 4 parámetros claros, porque si no, no contextualizamos las cosas que ocurren. La base de lo que hoy conocemos como vacuna comenzó más o menos a gestarse, los primeros antecedentes en experimentación con hongos y todo eso, se supone que es por China alrededor del siglo VIII de nuestro calendario. O sea, es un procedimiento en la búsqueda de superar el dolor y de vencer las enfermedades. El ser humano ya tiene acumulado más de 1300 años de historia. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando uno habla de democracia, cuando uno habla de economía, cuando uno habla de vivienda, cuando uno habla de jubilación, uno no puede sacar el contexto de la sociedad en la que vive. ¿Y en qué tipo de sociedades vivimos nosotros? ¿Sociedades de iguales, sociedades de hermanos, sociedades fraternas, sociedades simbióticas, sociedades de la cooperación? No. Vivimos en una sociedad donde una minoría ilegítimamente se ha apropiado del todo social. En ese contexto, cuando hablamos de democracia, pongámosle apellido, democracia capitalista. Cuando hablamos de ciencia, digamos también ciencia capitalista, porque aunque nos maravillemos con los avances de la ciencia, en verdad tenemos una ciencia retrasada, muy retrasada, respecto al potencial que tenemos, porque justamente el orden capitalista retrasa el paso de la historia, retrasa el avance de la ciencia, como retrasa el acceder al plato de comida en medio planeta. Hoy el capitalismo le está sacando la comida a la gente en medio planeta. Hoy el capitalismo en Uruguay sigue a la gente viviéndola en los cantes. Hoy el capitalismo en Uruguay garpa jubilaciones totalmente insuficientes. Hoy el capitalismo en Uruguay, en un país que tendríamos que tener la energía eléctrica muy barata porque la producimos nosotros, los alimentos saludables y de primer nivel y accesible, es carísimo. El capitalismo en Uruguay le da espalda a la pesca, todos temas que vos abordás. Bueno, es el capitalismo. Las vacunas no escapan de eso. Entonces, que un laboratorio como Pfizer, que es un negocio con la salud, haya tenido la ocurrencia que en medio de una pandemia lo que se hace habitualmente es 4 fases de experimentación, se haya salteado 3 prácticamente para sacar al mercado una vacuna con otras características, fue por sobre todas las cosas innecesario. En mi caso, soy de aquellos que no quiere entrar a hurgar en el bosque,
mejor dicho, en el árbol, en el detalle, si murió más gente, menos. Ese tema lo tenemos que dejar para estudios rigurosos de gente especializada en el tema y honesta intelectualmente y con una visión donde esté atravesada por un concepto de igualdad de clases, no que esté del lado de las patronales. Entonces creo que ¿cómo tenemos que emplazarnos? Sí, más que de las patronales, digamos, de las grandes corporaciones, ¿no? Porque de repente, dicho así, las patronales, de repente, algún pequeño trabajador con alguna herramienta que se siente patrón, se siente aludido. Pero sí, sin duda... Ahí está. Pero tenemos que diferenciar el que se siente patrón del que no es un patrón. Acá le han dado el título de patrón a cualquiera. Acá un tipo que tiene un almacén, que lo que se levanta a las 7 de la mañana, que es el último que termina haciendo las cuentas, le han hecho creer que es un patrón. Bueno, acá estamos hablando de que la producción en Occidente, determinadas cuestiones la manejan 5 o 6 fondos de inversión, que son lo mismo que tienen las acciones en la Coca-Cola, en la Bayer, en Monsanto, en las empresas armamentísticas, en las principales compañías de alimentos. Cuando uno va a ver el paquete accionario y el poder financiero que tiene Templeton, Vanguard, BlackRock, uno se da cuenta que están en todas partes. No saben hacer nada esos tipos porque son compradores de paquetes accionarios. Vos soltás a Larry Fink, el dueño de BlackRock, en la Bayer y se pierde. Capaz que con suerte sabe abrir un blister, porque él no sabría hacer nada respecto a un medicamento. Sin embargo, tiene el 5% de repente del paquete accionario e incide en su directorio más que ningún otro. Eso ocurre con casi todo. Son los que están decidiendo los conflictos bélicos, pero esa gente, esa es la gran patronal de la que habla uno, ¿no? Ese claro. Estado, no, pero vale la pena aclararlo, ¿no? Sí, bueno, pero son cosas que deberíamos tener claras, y eso te marca el grado de analfabetismo político en el que nos han metido. Si no, estamos como en los 70, que creíamos que los comunistas se comían a los niños o te iban a sacar lo que vos tenías, y resulta que en este país, en Uruguay, tenemos media población que su propiedad privada, que es su salario, la tasa de explotación, no le alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, ¿qué defensa de la propiedad privada puede hacer un uruguayo que alquila? ¿Cómo vivís de prestado en tu país que tiene 200.000 viviendas desocupadas y resulta que vos no tenés acceso propio, seguro, tranquilo, garantizado ese simple derecho humano a la vivienda digna? Bueno, esto es lo que se llama dominación de clase, alienación, y acá, yo te lo decía la vez pasada fuera de conversando informalmente, tenemos un problema que estamos atrasados 120 años, amigo, porque estas cosas estaban claras hace 120 años. Lo que pasa es que no han sacado del acceso a la información a las explicaciones más simples que existen. Yo te comentaba la vez pasada que en las escuelas debería divulgarse como un texto más la conquista del pan, porque si vos querés saber cómo se desarrolla de manera simple la comprensión respecto al bienestar para todos, al acceso a los alimentos, a la vivienda, al vestido, a la vida y los medios para lograrla, a el trabajo agradable, al libre acuerdo entre las personas, al salario colectivista, eso está escrito en un libro de hace 100 años, que nadie lo conoce, y está hecho con una explicación que lo puede entender un niño de 11 años. Entonces, es obvio que quienes nos oprimen no quieren que nos avivemos, no quieren que nos demos cuenta que el que produce la riqueza es el trabajador. Y acá lo engancho con otra cosa que vos decías. Si bien para una minoría, para la élite capitalista, no digan élite mundial nada más, póngale apellido, élite mundial capitalista. Sí, la gente sobra, pero para nosotros lo que sobra son las grandes patronales. Los que están de más, los que producen las guerras, los grandes deterioros ambientales, las grandes hambrunas, los grandes desabastecimientos, el aumento artificial de los alimentos, son esas grandes patronales del capitalismo. ¿Por qué? Porque lo que los alimenta para hacer las cosas, ¿qué es? Ganar plata. No satisfacer una necesidad. Y como el capitalista confunde necesidad con deseos, vos te encontrás a un Javier Milei, un energúmeno de las grandes patronales argentinas y extranjeras, explicando lo que se dice en todas las universidades, que la economía es la ciencia que trata de resolver el problema entre necesidades infinitas y recursos finitos. Y uno dice, pero ¿cómo van a ser las necesidades infinitas?
volvemos al mismo tema que ya hemos hablado. Julio, en otra oportunidad tenemos que repetir. ¿En cuántas casas dignas Julio necesita vivir? ¿En cuántas? Con una daría, ¿no? Bien. A lo sumo una de... Somos tan ricos que tendríamos que tener una de campaña o de veraneo, porque este país realmente daría para eso. Muy bien, necesidad de ocio. 2 casas, ¿verdad? Una en un lugar urbano o donde sea que trabaje y otra un poco alejado donde vos quieras, ¿verdad? 2 casas, ¿está bien? Está bien. Bien, el tema es que tenemos gente que tiene 200 propiedades, a veces la mitad está vacía y tenemos cientos de miles que no tienen una vivienda digna. Entonces la necesidad es fácil de satisfacer, los deseos no, porque si vos tenés un señor como estos energúmenos que se ponen como ejemplo a nivel mundial, Elon Musk, el dueño de Amazon, y los tipos quieren comprar un continente, quieren comprarse una selva, quieren tener 40 hipopótamos en el fondo de la casa para verlos, explícame cuál es la necesidad de tener un hipopótamo en el fondo de tu casa. Y pasan eso. Se le saca lo básico al trabajador, al que produce la riqueza, porque no te olvides que hay un montón de gente que trabaja de modo, vos eso lo explicás muy bien cuando hablás siempre del tema de la jubilación y todo lo demás, la gente que está mal llamada del trabajo informal, que cortan el pasto, que hacen un montón de changas, que es laburo que muchas veces nadie quiere hacer y no se lo reconoce. Ni hablemos del servicio, el mal llamado servicio doméstico. Entonces, han logrado que el explotado obtenga el modo de pensar que el explotador quiere. Bueno, nosotros tenemos que tratar con los medios que tenemos de cambiar esa lógica y de explicar las cosas de un modo completamente distinto. Es al revés. Usted imagínese, ¿quién produce la aspirina? ¿Quién produce un neumático? ¿Usted sabe que el dueño de la empresa, el principal accionista, no sabe ni prender la lamparita en la planta de producción? La riqueza la producen los trabajadores. En el campo ocurre lo mismo. Vos tenés en la pampa húmeda paraguaya, uruguaya, argentina, depende de toda esa zona que tenemos nosotros de penillanura, mucha gente vive de renta en los barrios bacanes y como dice Gonzalo Abella, tantas veces lo ha dicho, es gente con campo, pero no es gente de campo. Te muestran las manos y tienen manos de pianista y resulta que son las patronales agrarias, son la gente que... Pero usted vive de renta, mi amigo, el que labura el campo está en el campo, no está viviendo en el Jockey Club argentino jugando al golf en Palermo. Esas son las cosas que hay que tener claras. Se puede organizar todo tipo de producción, todo tipo de servicio, todo tipo de conocimiento sin la necesidad que haya un dueño. Hacia ese tipo de sociedad tenemos que avanzar, pero eso requiere un salto en la evolución del ser humano. Por eso es tan complicado concretar el socialismo, porque requiere transformación en la persona, que quiera compartir, que comprenda que gana si comparte, que comprenda que gana una sociedad si todos nos cuidamos entre nosotros, si todos valoramos las personas, no si vos valorás solamente lo que vos tenés, lo que vos ganás, lo mío, para mí. Bueno, estamos en ese problema, ¿no? No, sin duda ninguna, digo, en ese aspecto es cierto que se ha acrecentado una mentalidad muy individualista, que es la que explica muchos comportamientos. En alguna medida ha habido un triunfo ideológico del modelo capitalista, que el modelo que quisiéramos edificar de una sociedad más planificada no implica que allí no tengamos derecho a tener bienestar, y el bienestar implica también tener determinadas cosas, como recién hablamos. No sería ningún pecado tener derecho por lo menos a disfrutar, si no somos el propietario, de 2 tipos de casa. Inclusive una sociedad bien organizada no tendría desempleo, que eso es un poco lo que aspira el socialismo. Después daría para conversar el tema de algunas aplicaciones concretas del socialismo, como puede ser el socialismo burocrático, que yo pretendo analizar en el programa que viene, es decir, el próximo lunes 29 a partir de las 22 horas, que es cuando está el programa, acá en Cable 8, bueno, donde hay que también analizar que puede cometerse errores al edificar una sociedad que quiere ser mejor,
pero que eso hay que verlo también porque tiene mucho que ver con el nivel cultural que los integrantes de la sociedad tengan. Y a veces al salir de una sociedad que, como tú expresas a veces también, en alguna medida ha quedado en la prehistoria, bueno, hay que ver que esa construcción de una sociedad mejor, de una sociedad igualitaria, del pleno empleo, donde la gente no carezca de nada, bueno, a veces su construcción no es tan fácil y en ella se han cometido errores a veces. Claro, no, Julio, totalmente, y además tenemos que aprender y no tomar, y no quedarnos en las referencias de los primeros intentos que hubo en la humanidad de ese tipo de sociedades. Hoy creo que queda claro para todos, más allá además de los desarrollos teóricos, el socialismo en definitiva es que gobiernen los que trabajan, que gobiernen los trabajadores, y de algún modo que gobiernen, no un gobierno que dice que beneficia al trabajador, no, que gobiernen los trabajadores, pero que al mismo tiempo todos seamos trabajadores. Hoy la humanidad, por cómo ha avanzado en general, y en la mayoría de los lugares en el mundo, es dispar la situación, podríamos perfectamente avanzar con pleno empleo, hacer una jornada de 6 horas, una jornada de 4 horas, depende en lo que vos estés, pero con un alto rendimiento en la aplicación del trabajo que se realiza y además produciendo para lo que necesitamos. La obsolescencia programada que tienen los objetos, donde se planifica el uso que van a tener, y todos nos acordamos, la heladera de nuestra infancia duraban 40 años y la de ahora te duran 4 o 5, no es necesario hacer producciones fallidas o programadas en muchas de las cosas que conocemos para que vos consumas. Lo mismo pasa con el transporte. Gran parte del transporte se puede facilitar en el uso del ferrocarril. Hay transportes colectivos que harían bajar muchísimo el parque automotor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Tendría que, ni hablar del desarrollo de la energía solar, bueno, el tema es, tendríamos que tener como objetivo que el bienestar común. El bienestar común, que es lo que no se tiene desde el capitalismo y nunca se va a tener desde el capitalismo, porque el capitalismo lo que quiere es ver un negocio en todo, en el agua, en la comida, y eso tiene que ser superado, eso es lo prehistórico. Ahora, cuando hablemos de socialismo, tenemos que aprender de las experiencias que nos anduvieron, claramente, y sabemos que no es el Estado, una sociedad socialista, donde se tiene que concentrar al poder, al contrario, el Estado tiene que ir reduciéndose al mínimo, ¿sí?, hasta llegar prácticamente a niveles de extinción, donde ¿qué? O de aniquilamiento, miralo como vos quieras, donde sea la misma organización de la sociedad en función del bienestar común, con el poder distribuido en el pueblo. Las experiencias que ha habido han terminado siendo experiencias de concentración del poder en pocas manos también. Pero esos fueron los primeros intentos. ¿Qué tiene que ver los primeros intentos de algo? Con dos cosas, con la evidencia de que el capitalismo nos está poniendo al borde de la extinción como especie y de que sigue siendo, llamarle como vos quieras, a esa sociedad de bienestar común, yo le llamo sin pudor, ningún problema, socialismo libertario, donde sea el bienestar común lo que rige a esa sociedad. Ahora, para nosotros requiere también un cambio en la persona, requiere que ese ser humano comprenda que gana si comparte, no si se cierra y se individualiza. Y es complicado el tema, ¿por qué? Porque hemos sido formados en el capitalismo, y hemos sido formados en que uno vale por lo que tiene, y eso a veces atraviesa todas las clases sociales, Julio. Es una cosa que muchas veces está arraigada, inclusive en las capas más explotadas de la sociedad. Y acá cierro esta parte con esto, que vos lo decías. Sí, Warren Buffett decía, uno de los principales grandes fortunas del mundo y de los principales fondos de inversión del mundo, de estos grandes patrones que estamos hablando, que dijo en un reportaje en el 2014, hay una guerra de clases, y la nuestra, la clase alta, mundial, es la que va ganando esa guerra. Hay una guerra de clases declarada. El problema es que los de abajo no nos damos cuenta, ¿no? No hay duda ninguna. Digo, ha hablado con mucha profundidad y daría para analizar algunas de las cosas dichas, justamente que aparezca que hace tiempo que uno no nombra ese enorme disparate que es la obsolescencia programada, es decir, para poder crear ganancia desperdiciamos, despilfarramos recursos y se fabrica algo que podía durar décadas para que dure de repente 4 o 5 años.
Entonces, eso hay que terminarlo. Ahora, ubicados en esta sociedad que hoy vivimos y que gran parte de la población cree que no puede haber otra alternativa, que no hay otro mundo a poder realizar, que no hay otro mundo como el que estamos tratando de describir, es claro, se vuelve difícil, pero es clarísimo que hay que destruir todas esas cuestiones. Es que hay que producir utilizando el mínimo de la naturaleza. Pensemos en minerales, metales que se precisan o plásticos para muchos bienes que son necesarios para que la población tenga un vivir bien, digamos que esté bien, o como la construcción de vivienda también de calidad y que sea para todo el mundo. Bueno, yo creo que de a poco vamos metiendo estas cosas. Hay que tener mucho cuidado al edificar esa sociedad, que no crezca una burocracia que todo lo controla, que todo lo domina, que a veces se hipertrofia, es decir, va adquiriendo un poder que no debe adquirir. Bueno, tú lo has dicho claramente, hay que ver cómo vas combinando una construcción de una sociedad donde especialmente lo que no tenga límite sea la democracia de los pueblos, la democracia de la gente, es decir, que no haya límites para la organización de la gente y se impulse. Y mientras tanto, que no podemos perder de vista que venimos de una prehistoria de la sociedad, que es el capitalismo, el hecho de elevar el nivel cultural de toda esa sociedad y de todos esos pueblos, ¿no? Exacto, y creo que justamente hay que dejar en evidencia que las virtudes que el capitalismo nos pretende mostrar en realidad es su peor decadencia. Es ineficaz para producir la felicidad en los pueblos, es ineficaz para cumplir los más mínimos derechos más básicos. Veamos toda la gente que come en comedores y comida a veces chatarra en los Estados Unidos, la gente viviendo en la calle en los Estados Unidos, toda la miseria y la pobreza que se genera en países ricos. Nadie se explica cómo Argentina tiene los niveles de pobreza que tiene, y bueno, amigos, ese es el capitalismo. ¿Ustedes qué pretendían? Si se hace una sociedad donde las cosas son un negocio, ese es el resultado. Unos acumulan muchísimo y otros no tienen nada. Pero ¿qué pasa? Un día te cae el estudio, ustedes son 10 personas ahí ahora en el estudio de televisión. ¿Y ellos qué hacen? Te meten un millonario, te cae el dueño de Twitter y dice, bueno, che, acá entre todo lo que estamos tenemos 200.000 millones de dólares. Entonces ese es el PBI de un país. No, señor, en la radio, si mañana entra el dueño de Twitter, ¿vos pasás a ser millonario, Julio? Porque dicen que en esta habitación son 10 y hay de promedio 2.000 millones de dólares. No, la acumulación de la riqueza la tiene solo el dueño de Twitter. Y con ese tipo de mentiras que hacen con los PBI, con los desarrollos y con todo eso, tapan el enorme saqueo, la enorme violencia que genera el capitalismo, que además no nos olvidemos, todas las guerras que vemos en este momento en el mundo son guerras por recursos, son guerras por saqueos de riqueza, son guerras por apropiación de la riqueza de los pueblos. Y están llevando a la humanidad a la catástrofe. Y esa es la ambición del capitalismo. Por eso hay que decirlo sin temores, en un contexto, y cierro esta parte con esto, no nos olvidemos que partidos que se decían críticos al capitalismo, vamos a poner un ejemplo, Partido Comunista Uruguayo, han dejado de predicar lo que se supone que es una esencia para ellos, que es la crítica despiadada, o sea, contundente al capitalismo. Eso también ha hecho mella. Todos estos progresismos y todos estos partidos que se quedan a mitad de camino, que en realidad pretenden administrar buenamente el capitalismo, también han sido parte de esta situación en la que estamos, donde lamentablemente con nuestra inactividad, y no voy a ser reiterativo porque vos haces una constante respecto a la necesidad de activarnos que necesitamos como pueblo, ayuda a que se sostenga este sistema de cosas violento que es el capitalismo. Sí, creo que has estado claro, Daniel. Sí, más o menos creo que hemos redondeado una buena intervención tuya y que justamente entender, porque nosotros cuando nombraste un sector del Frente Amplio, nosotros a veces pensamos el daño enorme que ha hecho el progresismo, pensando incluso cómo las generaciones nuevas, que mucho tiene que ver con los últimos 15 años en los cuales gobernó el Frente Amplio, para hablar de un solo aspecto, pero eso se reproduce en todo, como tú recién expresabas,
que dejaron de combatir al capitalismo, sino que ahora que parece que la solución está en ver cómo gestionarlo mejor, y no tiene arreglo, no tiene arreglo. Y veíamos qué responsabilidad tiene, por ejemplo, para dar un caso concreto, cómo ha avanzado al no defender correctamente un sistema estatal de seguridad social, que lo han vaciado con trabajo negro, con su facturación, que lo han vaciado porque la plata, en vez de ir al BPS, va para que privados hagan plata con la plata de los trabajadores, y porque lo han ido vaciando también de contenido a ese sistema de seguridad social que ahora queremos defender con el plebiscito, empezar a tratar de no retroceder, empezar a querer avanzar, aunque sea un poco, las enormes dificultades que tenemos, debido a que, y debido a que en esos 15 años del Frente Amplio no se defendió un sistema estatal de seguridad social, que es bueno, que es ideal, y que lo han desmantelado, y que gran parte de la juventud de eso no se enteró, y debido a ello, y a ese individualismo que han propagandeado y han incitado a practicar, y bueno, cree que las AFAP son la solución. Hasta esa aberración hemos llegado. Sé que va a ser un buen redondeo y quiero que lo hagas tú, Daniel, pero creo que ha sido importante este intercambio que hemos hecho y que está escuchando nuestra audiencia, que nos sigue lunes a lunes a las 22 horas, todos los lunes por Cable 8. Bueno, Julio, yo te agradezco el compartir este momento. La verdad que sabes que nosotros valoramos mucho del partido tu tarea ahí en Rocha. Sabemos que estamos nadando contra corriente, pero no es una corriente natural, es una corriente intencionada. En estas sociedades nadie elige pensar como quiere, todo depende de la información que tengas, y sabemos que hay una enorme manipulación a través de los grandes medios de difusión, en combinación con la educación, que también en los planes de estudio y ahora con la reforma que lleva adelante este gobierno aumenta la lógica de que seamos cada vez más ignorantes y las nuevas generaciones se formen de esa manera. Entonces, nosotros lo que me queda para decir es que, amigos, están dadas, y amigas, están dadas todas las condiciones materiales para transformar las sociedades en las que vivimos los seres humanos en algo realmente beneficioso para todos. Faltan las condiciones subjetivas, faltan que nos demos cuenta que este mundo nos pertenece a todos, no a unos pocos, y que llevemos adelante en consecuencia no vivir más de prestado, no vivir mendigando más a ningún tipo de dirigente, sino organizarnos de abajo como pueblo, y el Partido Humanista en el Uruguay es una de esas herramientas para que el pueblo se organice para finalmente vivir una sociedad verdaderamente humana. Eso, Julio, muchas gracias y seguimos en contacto. Nos vemos, un abrazo y muchas gracias por tu participación, Daniel. Que pases bien. Un abrazo grande. Bueno, Homero, pasaríamos a hacer la segunda propaganda y ya seguimos con la tercera parte del programa. Bueno, ahí tenés la lista 1969 que pertenece al Partido Humanista, y bueno, te pediríamos que nos acompañes en octubre, porque es fundamental que crezca el Partido Humanista, que crezca toda la unidad popular, y porque tenemos otra idea del mundo a construir, pero hoy estamos batallando más que nada para empezar a avanzar de a poquito, no retroceder, que ha sido lo que nos ha pasado en toda esta etapa, y bueno, y entender claro que es fundamental que el voto de octubre vaya a esta fuerza renovadora que es la unidad popular, que plantea el Estado, por ejemplo, teniendo un interés que con 5% de inflación puede ser un interés del 9 al 13% de interés anual, y eso es viable, ya se los explicaremos otro día. Bueno, de tener una seguridad social sin AFAP, sin trabajo en negro, sin su facturación, y bueno, y aportando todas las patronales, por chicas que sean, igual que aporta el trabajador. Y por supuesto aquellos trabajadores con alguna herramienta, en un gobierno de la Unidad Popular, la DGI no se va a encargar de estarlos degollando. Ahí veremos la manera de que el aporte tributario justamente descanse en los que más tienen,
no a los que tienen un sueldo mejor, en los que más tienen, es decir, a los grandes capitales, las grandes corporaciones, hasta que construyamos una sociedad distinta. Bueno, seguimos con lo que corresponde a la propaganda, Homero. Hola, ¿cómo va? Hoy vamos a hablar de equilibrio. Ese equilibrio que le preocupa tanto a técnicos y políticos que están saliendo a hablar, a meter miedo, porque si triunfa la iniciativa de plebiscito que estamos impulsando los trabajadores, vamos a provocar un serio desequilibrio fiscal. Entonces, ¿de qué equilibrio están hablando? Ese equilibrio, por ejemplo, que permite que el gerente general de República FAP, un tal Romín Silva, gane 690.000 pesos por mes. Sí, escuchaste bien. Eso equivale a 39 jubilaciones mínimas. Esa que gana un trabajador, una doméstica, un trabajador de comercio después de laburar 30 años. Claro, para estos tipos eso es el equilibrio. Ese es el equilibrio que ellos defienden. El equilibrio de que ellos se la lleven toda mientras vos no tenés para llegar a fin de mes. Obviamente, el salario de Romín lo pagás vos, entre otros, con la comisión que te cobran por administrar tus ahorros mes a mes las AFAP. Es decir, para que te paguen 2.000 pesos de jubilación, como a 2 de cada 3 uruguayos que están jubilados por la FAP, vos le tenés que pagar a Romín casi 700 palos. Por más que Romín, el Papa, Gandini y la Reina Isabel salgan a hablar, vos y yo sabemos que eso está mal y que eso no es equilibrio. Equilibrio es que los que estén más jodidos puedan estar un poco mejor. Entonces, vamos a pensar en nosotros, vamos a equilibrar un poquito la balanza. Firmá la papeleta, meté una.